Tengoku Daimakyo fue uno de los mejores animes de la temporada de primavera. Junto a Oshinoko literalmente se robaron el show, tanto su dirección como la animación, todo fue muy bueno. Sin embargo, como todo anime de temporada, para poder finalizar dicha temporada en un punto interesante de la historia, se vieron obligados a sacrificar ciertas escenas, ciertas partes de la historia, las cuales voy a mencionarles en el día de hoy. Obviamente solo hablaré de las cosas importantes porque charlas intrascendentes o chistes pues no tiene sentido incluirlos en este video. Dicho eso, ahora sí hablemos de las cosas que el anime de Tengoku Daimakyo se saltó del manga. Al inicio de la historia, cuando los protagonistas se hospedaron en el hotel ese de la señora que pensaba que su hijo se había convertido en el Hiruko ese con látigos, mientras Maru secaba el cabello de Kiruko, notó que alrededor de su cabeza había una serie de puntadas. Estas puntadas correspondían con la cirugía que le hicieron de trasplante de cerebro, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que Maru también menciona que tiene otra herida. Esto puede parecer un dato pequeño, pero la verdad es que es muy bueno para construir lo que vendría siendo el foreshadowing de la historia, porque si ustedes recuerdan, en el último capítulo del anime, cuando Kiruko está intentando acceder a los recuerdos del cuerpo de su hermana, logra tener una visión de un disparo y por supuesto, en esa misma visión también vio a Robin, lo que quiere decir que Robin fue quien le disparó a Kiriko cuando estaba intentando salvar a Haruki del monstruo ese que estaba intentando comérselo. Son detallitos que tiene la historia que no es bueno que se salten, ya que como dije van construyendo lentamente el foreshadowing y lore de la historia. ¿Se acuerdan de los Live Human o camisas blancas? Bueno, durante este arco se saltaron bastantes cosas de la historia, algunas son relevantes, otras no tanto, pero bueno, empecemos en orden. Cuando ellos intentaron atacar las instalaciones del hospital de Usami y asesinaron a uno de sus propios espías, cosa que no entendí muy bien en un principio, pues eso, en el manga uno de los miembros de esta organización se pregunta por qué asesinaron a uno de los suyos y al entender que tal vez había corrupción dentro del mismo grupo, prefirió hacerse loco y seguir adelante con el plan de los mismos. Es una escena rápida, pero sirve para darnos contexto de que el grupo ya tenía planes oscuros desde un principio. Posteriormente a esto, mientras los Live Human hacían sus cosas, en la parte donde Usami y los protagonistas estaban sacando a Hoshio hacia el exterior para que pudiera ver el cielo, antes de que esto sucediera, Kiruko le pregunta si conoce al doctor, le enseña su foto y cuando este la ve, le dice que lo más probable es que no sepa quién es, pero también puede ser que sí lo sepa, pero ya que él perdió el interés en las personas, el interés en el rostro de las mismas, pues lo mejor es que le pregunte a otras personas. Esto es importante porque más adelante nos daremos cuenta que Usami sí conocía al doctor, pero ya que en este momento nos salió con esta historia, con esta excusa, se justifica el por qué la historia no avanzó tan rápido como debería. Esto lo digo porque los que solo vieron el anime se van a preguntar esto cuando anime la parte en donde conocen al doctor, en donde se revela quién es el doctor. De igual manera, mientras toda esta locura sucedía con la invasión de los Live Human y la muerte de Hoshio, también se nos revela que la razón por la que le cortaron la pierna a Mizuhashi, la portavoz de estos loquitos, fue porque sufría de necrosis, es decir, tenía células muertas y no había forma de salvarla, por eso se la cortaron y le pusieron una prótesis mecánica. No es porque estuvieran experimentando con ella y todas esas cosas que los loquitos estos estaban diciendo. Que hablando de Mizuhashi, pasemos a la siguiente parte que se saltaron donde ella es protagonista. Cuando los protagonistas vieron el cadáver de Usami, Maru se percató que en su mano estaba sosteniendo un botón, el cual tenía la misma insignia de la pistola de Kiruko. Cuando intentó decirle esto a la chica, Kiruko se desmayó repentinamente, empezó a sufrir de fiebre y también de dolores corporales, algo bastante extraño, y mientras Maru la llevaba a un lugar seguro para tratar su aparente enfermedad, se encontraron con Mizuhashi. La señora no murió, toda la guerra entre los inmortales y los Live Human fue una mentira. Kuwata, el calvito, solo estaba esperando una oportunidad para poder tomar el control de las instalaciones del edificio donde se encontraba Usami, y para ello usaron la excusa de que la portavoz había muerto. Por supuesto, para que todo funcionara, iban a asesinarla, pero gracias a que un amigo de ella la salvó a tiempo, esto no sucedió. El tema es que Mizuhashi le pide a Maru que lleve a Kiruko hasta su casa, allí podrían tratarla, y cuando ya están en ese lugar, Mizuhashi deduce que lo que le está pasando a Kiruko es que próximamente va a tener su periodo. Pero en realidad eso no es posible, ya que Kiruko le responde que no lo ha tenido durante 5 años. Es decir, desde que sufrió el trasplante de cerebro, el cuerpo de Kiriko no ha menstruado. Y aquí hay algo muy importante que tengo que aclarar. Muchas personas piensan que en este episodio es cuando por primera vez Kiruko tiene su periodo, cosa que no es cierta. Es decir, eso es lo que deduce Mizuhashi, eso es lo que ella piensa que está sufriendo Kiruko, pero no es así. Es cierto que en un panel Kiruko parece darle la razón, pero la realidad es que Haruki no tiene ni idea de qué es lo que tiene, él nunca ha experimentado eso porque no era su cuerpo.
Él solo está fingiendo delante de Mitsuhashi porque obviamente no le va a contar que sufrió un trasplante de cerebro ni nada de eso, solo está intentando hacerle creer que es una mujer normal. Pero si bien se genera esta confusión, la realidad es que Kiruko no vuelve a tener su periodo, nunca lo tiene. Simplemente descansó un poco en la casa de Mitsuhashi y se sanó, por lo que en realidad lo que parecía tener era simplemente cansancio. De todas maneras, esto es un dato muy importante, porque si Kiruko no ha tenido su periodo significa que es estéril. En principio podríamos pensar que esto es un efecto secundario por el trasplante de cerebro, pero la verdad es que cuando llegamos a los últimos capítulos del anime y vemos lo que Robin le hace al cuerpo de Kiriko, entendemos que tal vez ella ya era estéril desde antes del accidente. Podría ser que Robin le hizo algo para esterilizarla o simplemente Kiriko era así de nacimiento. Eso es algo que todavía no sabemos y obviamente más adelante se revelará la razón. Espero. Pero bueno, después de que Kiruko logra recuperarse, antes de que se vayan de ese lugar, ellos se encuentran con unos chicos que les recuerdan mucho a ellos mismos. Estos chicos les preguntan si saben dónde hay pintura, Kiruko y Maru les dicen dónde hay, y en agradecimiento a los chicos les dicen que si dibujan la insignia de los Live Human, ellos les regalarán comida gratis, a lo que los protagonistas les dicen que es mejor que se alejen de esa gente porque últimamente se han vuelto muy violentos. Con esta escena se cerraría el arco de los Live Human y la verdad es que es muy intrascendente, solo está allí para darnos a entender que Kiruko se encuentra mejor después de haber experimentado esa fiebre y esos dolores en su cuerpo. En este capítulo se saltaron algunas cosas sobre el rayo asesino, sobre su presentación en la historia. Vemos que en un principio el arma se llamaba AMK-3, pero a la directora no le gustaba ese nombre y lo cambió por Haz de Luz. Asimismo, las personas que le entregan estas armas a la directora le dicen que serán las armas para sus soldados. Y obviamente esto nos indica que la academia no era ninguna escuelita, sino más bien era un lugar donde creaban soldados alterados genéticamente. Cuando los protagonistas encuentran la primera pista real sobre la Academia Takehara y Kiruko encuentra un panfleto de la misma, en el anime nos muestran que ella piensa de forma nostálgica en sus compañeros del orfanato. Sin embargo, en el manga es un poco diferente. En lugar de pensar en los chicos del orfanato, ella piensa en una charla que tuvo con su hermana. Su hermana le estaba preguntando cómo iban las cosas con Ran Kawashima, la chica que estaba enamorada de él. Le estaba diciendo que si no se ponía las pilas, si no hacía algo con ella, pues iba a perder la oportunidad de que fueran pareja. En su mente obviamente Haruki se molestó con eso porque en realidad él quería estar con su hermana y no con Ran. Pero eso no es lo importante de la escena. Lo importante es que una vez deja de recordar esto, Kiruko empieza a llorar y se pregunta si esas lágrimas son de él o son de su hermana, dándonos a entender que su crisis de identidad es mucho más profunda de lo que parecía. En el anime, cuando ella terminó de recordar a los chicos del orfanato, se sintió feliz, cosa que es totalmente opuesta a lo que vimos aquí. No entiendo por qué lo hicieron de esa manera, pero bueno. Después de esto, ella se encuentra con Maru y le pregunta si sabe lo que es una escuela intensiva. Maru se pondría a pensar en su infancia y en cómo su maestra fue su primer amor. Esto sí no es importante, pero igual me pareció curioso que el primer amor de Maru fuera su maestra. En este mismo capítulo y en el siguiente también se enfocan en algo muy interesante y es Aoshima, en cómo ella empieza a aprovechar los beneficios de ser la asistente de la directora. Ahora que tiene acceso a nivel 4, ella empieza a investigar la academia a fondo en busca de descubrir sus oscuros secretos. Por ejemplo, se reúne con Mina y le pregunta si puede abrir ciertas cápsulas. Algunas las puede abrir, pero hay una sola a la que no tiene acceso, cosa que es bastante curiosa porque no sabemos qué hay en esa cápsula. Podría estar el cuerpo de Asura, podría estar el cuerpo de la otra fundadora de la academia, quien era la inversionista principal, y por supuesto también nos muestran un flashback de ella en los recuerdos de Sawatari, en cómo lo reclutaron a él para la academia, etcétera, etcétera. Así que como les dije, es bastante interesante todo esto, porque es lore de la academia, es lore de la historia, y es importante tenerla en cuenta para sucesos que puedan ocurrir más adelante. ¿Quién nos asegura que allí no se encuentren las respuestas a todas las preguntas de esta obra? Tal vez allí se encuentre el verdadero enemigo final de esta historia, quién sabe, aún no lo sabemos porque en el manga todavía no se toca muy bien ese tema. Cuando Yuichi le pide ayuda a los chicos para que lo ayuden a encontrar a su hijo, en el anime omiten una parte en donde unos bandidos intentan robarse el auto de Yuichi. Cuando este hombre intenta recuperarlo, le disparan haciéndonos creer que lo mataron, y aquí es cuando Maru rápidamente toma acciones en contra de los bandidos. Fácilmente consigue desarmarlos y hasta le pega tremendo ostión, como dirían los españoles, a una mujer. Literalmente estampó su cara contra la parte trasera del auto de Yuichi, cosa que también es interesante porque a partir de este punto, en todos los paneles donde aparece el auto de Yuichi, el vidrio trasero siempre está roto, cosa que en el anime no sucede ya que esta escena nunca ocurrió. Buen dato ese, ¿eh?
Ya para terminar, hablemos de las cosas que omitieron en el último capítulo del anime. Primero es importante mencionar que fue Oshima quien sacó a los chicos de la academia, es decir, a Taka, Ansumi, Mihime y Shiro. Ella fue quien los rescató, quien los sacó de ese lugar. También es interesante mencionar que cuando los encontró le preguntó a Shiro si los 5 estaban bien, cosa a la que Shiro le responde que como que 5, si solo salimos 4 al exterior. Esto también puede dar para muchas teorías, capaz y el quinto es Asura, que sigue estando por ahí de forma invisible, no lo sabemos. De nuevo, esto tampoco se ha explicado todavía en el manga. Y por último, no entiendo muy bien por qué terminaron el anime de la forma en que lo hicieron, es decir, lo terminaron con Kiruko y Maru muy felices subiéndose a su auto, cuando en realidad pudieron haberlo hecho después de que el Ministerio de Reconstrucción eligió un grupo de personas para capturarlos. Grupo de personas donde se introduce a un personaje muy importante llamado Takezuka. Creo que de esa forma se habría generado un poquito más de hype por la segunda temporada, pero bueno, en fin. Lo importante es que ya saben qué cosas se saltaron en la primera temporada. Son datos muy interesantes, son pequeños, pero pueden servir para lo que suceda más adelante en la historia, así que ténganlos presentes para cuando llegue el día. Dicho eso, ahora sí, llegamos al final de este video. Y si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.